Yo no soy quien para decir que existen los viajes en el tiempo, a pesar que me encantan las películas de ese tipo, así que lo único cercano a esa experiencia es la historia de un vecino del barrio, a quien le decíamos Don Magallanes, porque era un señor que toda su vida viajó de mochilazo por México, Centro y Sudamérica, conociendo la gente y sus pueblos. Él era maestro de ciencias sociales de la universidad, y tanto en el barrio como en la escuela la gente lo adoraba. Cuando fueron las posadas navideñas en su casa, su esposa, después del rosario, nos dio a todos tamales dulces y atole, y rápido todos los chicos empezamos a preguntarle a Don Magallanes que se eche una de sus tantas historias, de nahuales, fantasmas o creencias, de las muchas que escuchó o vivió en su paso por zonas rurales. Él nos juraba que viajó por el tiempo y hasta tuvo contacto con señores de esa época, que fue en la década de 1910 aproximadamente. Él dice que en los 80s estuvo viajando mucho por el norte del país y con la cédula de maestro como identificación le daban muchas facilidades para moverse, y en uno de esos mochilazos en verano le tocó cruzar un planito rumbo a la sierra, cuando vio a lo lejos un señor de grande edad y venía con su burrito y unos costales por cada lado. Lo primero que le brincó fue que el señor tenía su ropa de manta y sus guajes para tomar agua. Don Magallanes lo alcanzó para preguntar al viejito con su burrito cómo llegar a la siguiente comunidad, porque hace más de 5 horas de camino le dijeron que siguiera ese sendero, pero quizás el calor y lo deshidratado lo han de haber mareado y se perdió, porque nomás no ve ningún pueblo cerca. El señor al verlo se asusta, y no porque Don Magallanes se viera peligroso, fue más por su ropa, mochila y sombrero, que el viejo le miraba todo muy extrañado. Después de varias preguntas, al fin le contesta una de ellas, y era que el señor iba camino a la siguiente comunidad, que está como a 1 hora a pie, para llevar sus cargas de frijol a la tienda de raya. Don Magallanes le dice que él viene de ese camino y durante 5 horas no ha visto ningún pueblo, ni remotamente cerca, y entre que mi vecino no sabía darse a entender y el señor del burrito tampoco sabía explicarse, la situación se empezó a poner un poco tensa. Y más porque el señor del burrito se empezó a asustar, porque a más atención le ponía la ropa de mi vecino, todo era más raro. Don Magallanes nos dice que después de hablar un rato con el señor, le empezó a doler un poquito la cabeza, y como si tuviera un zumbido en su mente, y seguido de ello, los dientes le empezaron a doler, pero eso ya era con fuerza. El señor del burrito, aún con dudas, sacó un carrizo y le dijo que lo mascara, que está bañado en hierba, que está bueno para el dolor de hueso y quizás le pueda servir. Mi vecino, siendo alguien muy listo, empezó a ver a su alrededor la situación, el hablar del señor y los supuestos pueblos que dicen que ya no existen y no los ven, que para evitar más dudas le preguntó al señor qué año era. Él le dijo uno de la década de 1910, y para preguntar, o mejor dicho asegurar que fuera verdad la información, le preguntó quién era presidente, y ahí fue cuando el susto le llegó a los pies. El señor del burrito le dijo que ya ni sabe, que hace unos meses en la comunidad a la que va a llevar sus cargas estaban diciendo que ya no era el Tata Díaz, que ahora era Madero, pero él no sabe de eso, porque para él todos son gente peligrosa. Quizás porque en las revueltas, así seas del bando que seas, la gente hacía su cochinero a su paso. Don Magallanes le preguntó que si lo podía acompañar a la famosa tienda de raya a la que va para ver a más gente, porque ya se estaba asustando. El señor del burrito, también asustado, pero aún así le dijo que se fuera con él, y en el camino hablaron de la zona por donde estaban. Le comentaba que este mes ha sido muy raro, porque se están viendo muchas serpientes de tierra, y es por eso que suele tomar caminos alternos, para que su burro no se asuste y se vaya corriendo tirando sus cargas que le han costado mucho cosechar. Cuando le explicó qué eran las serpientes de tierra, se refería a remolinos de arena suelta que se disparaban hasta el cielo, que han aparecido muchos y eso tiene nerviosos a su comunidad. Avanzaron como 20 minutos, cuando a lo lejos empezaron a escuchar un galope de caballos, y el señor asustado le dice que se escondan, que la bola ha de andar por la zona, y como pudieron, lograron ponerse detrás de una lomita, y el señor se hincó y se puso a rezar para que no los vieran. Don Magallanes, muy asustado, más que nunca en su vida, se asomó un poquito para ver, y él jura que logró ver a unos revolucionarios pasar por el sendero, con sus carrilleras bien puestas y muy armados, así como los recordamos en fotos, así lo vio, y que gracias a Dios pasaron rápido, o con un destino marcado, porque no pusieron mucha atención a su alrededor, y pensando que seguro iban a ese mentado pueblo donde estaba la tienda de raya, el viejito del burro dijo que mejor se regresaran para su pueblo, para que no le vayan a robar sus cargas de cosecha. Mañana mejor se echa la vuelta, y ahora
van de regreso a su pueblo. Todo ese lapso de tiempo hablaron y mi vecino confirmó que o una de dos, o él viajó al pasado o el señor vino al presente, pero con ver a los revolucionarios kilómetros atrás, era de pensarse que don Magallanes estaba en el lado que no le corresponde. Caminaron un par de horas más, cuando el viejito le dice que mire, y pasando la loma, ya se ven las serpientes de tierra que comentaba, y mi vecino al ver semejante cosa tan impresionante, quiso estar lo más cerca posible. No sabe cómo explicarlo, pero él juraba que esas cosas eran las causantes de lo que estaba pasando, así que mejor se despidió del señor, y le dejó una cadenita de oro para que la fundiera, y con eso pagara su deuda en la tienda de raya, y el señor no se la quiso aceptar, y al final mejor se la cambió por su guaje que tenía pulque, y ya con un poco más de confianza, el señor le dijo que si ya se va para su destino y no llega al adecuado, al menos eche unos tragos para hacerlo más ligero. Mi vecino se fue rumbo a esos remolinos, y pensando que quizás entraría un portal o algo súper extraño, nada pasó. Solo por un pequeño minuto le dolió la cabeza, pero al seguir caminando y los remolinos se apagaron, decidió mejor regresar con su nuevo amigo, pero ya no lo vio. Trató de caminar al mismo sentido que llevaban, y a la hora de caminata pasaron dos muchachos en bicicleta y les preguntó por la comunidad a la que siempre fue su intención llegar. Le dijeron que ya estaba unas horas y cuáles senderos debía que tomar, y cuando al fin llegó, lo primero que hizo fue pararse al kiosco de la plaza y acostarse. Lo importante era descansar, y ya una vez cargado de energía, le pegó unos tragos a su pulque y se puso a preguntar por los pueblos que el viejito le comentó, y todos le decían que no existen allí. No fue hasta que un señor de unos 90 años o más le dijo que esas comunidades que decía estuvieron hace muchos años, que incluso él de plebe le tocó vivir en uno de ellos, pero que en las épocas de la revolución unos revoltosos se asentaron allí, y ya la gente, por miedo a que les cayera la pelea en la zona, se fueron para otros lados. Mi vecino pensó que si se ponía a buscar a familiares directos del señor, quizás daría con alguno de ellos, pero mejor dejó de lado esa experiencia y siguió su camino. En el barrio, al escuchar esa historia, los chavales nos quedamos impresionados, pero nos impresionó más cuando nos dijo que esperáramos, y después bajó de su cuarto con el famoso guaje que le dio el señor del burrito. Era un guaje normal, como cualquier otro, y entre risas para sorprender a los niños más pequeños, decía que si toman de él viajarán por el tiempo, y los niños asustados gritaban, pero eso solo era para hacer divertido el momento. A los jóvenes nos juró y perjuró que eso en verdad le pasó, y yo le creo a don Magallanes. Él es todo un personaje, y siempre nos decía cosas sobre temas paranormales, y la frase que más me acuerdo que decía era una de: si quieres ver nahuales, vete al norte, si quieres ver brujería, quédate en el centro, y si quieres todo eso y más, vete al sur. Ahora, escuchando las historias que narra Tony en esta cuenta, esa frase cada vez cobra más sentido en tantas historias que nos contó el famoso vecino don Magallanes.